La Biblia se corrompió, dice discípulo de la Alianza Evangélica. ¡Ay, mi madre! Esto fue lo que sucedió en el canal de Rincón Apologético con este debate que tiene Santi con este muchacho. Vamos a ver esto, señores. Recuerden, le dejaré el link en la descripción del canal de Rincón Apologético de Santiago Alarcón para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Dale play. Lo que te quería comentar es lo siguiente. El tema con la sola escritura es que está, a ver, tiene una razón de ser, según lo que yo tengo entendido, ¿no? Ustedes sabes que hay una serie de documentos que han sido el registro de los primeros, de las enseñanzas cristianas de las comunidades primitivas en los primeros años, ¿no? Esos registros, digamos, le hemos identificado de forma coherente y que efectivamente no han sido como que infiltrados por otras doctrinas que son, digamos, que pertenecían a otras tradiciones filosóficas a lo largo de la historia y por lo tanto ya hay como que cierto consenso en que son un reflejo fiel de lo que quisieron decir los Jesús y los apóstoles, ¿no? Claro, eso no quiere, o sea, por lo tanto podemos tener cierta seguridad de que la doctrina cristiana está reflejada allí, ¿no? Ahora, eso no quiere decir de que todo lo que deberíamos, toda la enseñanza cristiana esté reducida a la iglesia, a la Biblia, sino que ninguna otra doctrina o consecuencia racional que podamos sacar tiene que estar en contra, ¿no? Tiene que estar en contra de ese registro histórico primigenio, ¿no? Y si surgen otras doctrinas o otras reflexiones para complementar la doctrina cristiana, tienen que ser vistas con cautela. Al menos yo veo la sola escritura de esa manera. Y claro, cada generación hace que el desarrollo teológico tenga que ser visto, o sea, tenga que haber un desarrollo teológico, o sea, por ejemplo, yo soy evangélico, pero aprecio mucho algunas ideas de Jacques Maritain que habla sobre la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? En donde introduce el humanismo para poder ver cómo es que la iglesia cristiana en general puede responder a las diferentes circunstancias. Entonces, es como que toma una idea y después la desarrolla para poder tener una acción práctica en la realidad, ¿no? Como que un complemento que no contradice lo básico de la fe, pero que te ayuda a poder operativizarla en un determinado contexto. Entonces, me parece que eso es válido, ¿no? Ya, pero ¿cuál es el problema cuando no tenemos cuando las doctrinas no o sea, podemos sacarlas más allá del texto bíblico? Es que empiezan a surgir temas como el tema de por ejemplo, de la infalibilidad papal, ¿no? Y como yo te decía, eso, digamos, no tiene base bíblica explícita, y, digamos, habría que verlo con sospecha, ¿no? Y una de las sospechas es que es una doctrina que concentra poder, o sea, no puede ser una meramente neutral, porque al establecerla y decirla, tú le estás dando poder o estás dando poder a una institución, ¿no? Entonces, digamos que esa idea hace que la veas con cierta cautela, ¿no? Y sospecha. Entonces yo veo la idea de la infalibilidad, de la sola escritura, como ese criterio para poder evaluar toda la enseñanza y la doctrina cristiana. Y Santi está calladito escuchando todo lo que él está diciendo, señor. Conforme a la palabra del Señor pero conforme a estos textos que son, digamos, históricos y primigenios, y todo lo demás hay que verlo con cautela y desarrollarlo con argumentos. Si decimos que hay doctrinas que van más allá del texto bíblico, esas doctrinas después las queremos por fe y no porque sean un desarrollo natural del registro histórico. Y ese es un problema también, ¿no? Porque después ya no lo podemos contraargumentar porque es parte de algo que se cree por fe.
diferente de lo que podríamos decir de las doctrinas que están contenidas en este texto histórico, porque es una, o sea, digamos que son el principal registro de lo que creía la iglesia primitiva, ¿no? Eso básicamente, esa es la idea que queríamos. Bien, muy interesante. Hubo varias cosas que anoté, pero por una cuestión de tiempo me voy a quedar en una puntualmente. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica? Dazán, señores, voy para allá, quiero aprender más. En el comentario fijado, Dazán, Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Seguimos. Que me parece que nos va a ayudar a resolver este problema. Vos dijiste, y te estoy anotando tal y como lo mencionaste con tus propias palabras, vos dijiste que para vos representa un problema la doctrina de la infalibilidad papal porque no tiene base bíblica explícita. Ay. Y aquello que no tenga base bíblica explícita hay que verlo con cautela y con sospecha. Ay, bobo. Bien, si esta es una máxima para poder evaluar la veracidad de una doctrina, mi pregunta es la siguiente. ¿Vos tenés base bíblica explícita para justificar la sola escritura? Uy, no. Ok, pero es que no es una doctrina, ¿no? Que no. Sí que lo es. Sí, es una doctrina. Mira, yo considero, o sea, eso es... El protestante siempre dice yo pienso, yo considero, yo creo. Estamos cansados de opiniones. Sí, también hay que tomarlo, digamos, en su contexto. mucho de lo que desarrolla la reforma protestante se entiende también en el contexto de, digamos, crítica a lo que estaba sucediendo en aquella época, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la sola escritura es un desarrollo racional de qué deberían creer los cristianos frente al problema que implicaba el que haya una estructura que te diga qué debes creer, ¿no? Entonces, frente a esa tradición que teníamos, que había una estructura que te decía qué debes creer y que no puedes apartarte de eso porque estas personas han estudiado mucho una cosa que le dijeron a Lutero, ¿no? ¿Tú cómo puedes cuestionar estos años y años de desarrollo? O sea, si hay un montón de gente que estudia un montón, o sea, tú no puedes decir nada si no has estudiado tantos años como ellos, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Frente a esa realidad de cómo se está viviendo la fe cristiana, dices, oye, pero ¿cuál es el registro histórico más cercano que nos pueda dar cierta seguridad de qué era lo que creía la iglesia primitiva, ¿no? Por eso se habla mucho también de volver a los orígenes, ¿no? Entonces... Con todo el respeto, mira, para no extendernos mucho, y me encanta la forma en la que encaraste el diálogo y el respeto, la paciencia, me encanta, pero para ir al grano, nuevamente yo te pregunto, vos decís de que la doctrina de la infalibilidad papal representa un problema para vos porque no está justificada con base bíblica explícita, y aquello que no está justificado con base bíblica explícita hay que verlo con cautela y con sospecha. La sola escritura ¿consta de base bíblica explícita? Es que no podría tener una base bíblica porque es una idea ajena, o sea, es como decir Es una idea ajena, claro que sí, que es una idea ajena a la sola escritura. O sea, el texto que basa su autoridad en esa doctrina no puede auto-otorgarse esa autoridad, no. Más bien es un desarrollo racional. O sea, queremos saber dónde está la doctrina cristiana. ¿Cuál es o sea, en definitiva, y yo estoy de acuerdo con vos, en definitiva, no tiene base bíblica explícita. Es que incluso si lo tuviese, o sea, un texto no puede darse su propia autoridad. Ahora, yo creo que sí, algunas personas intentan identificar, bueno, por ejemplo, toda enseñanza es útil para redarguir, para enseñar, o manténganse constantes en la doctrina, ¿no?, de los apóstoles, digamos, ¿qué más? A mí se me hace, mira,
yo entiendo el Está en apuro. Ese protestante está en apuro ahí. razonamiento. Vos estás utilizando la sola escritura como un mecanismo de defensa para evitar que se infiltren nuevas doctrinas que no son parte del testimonio apostólico. Esa es la razón por la cual vos sostenés sola escritura. Te entiendo. Y me parece fantástico que vos lo plantees de esta manera, porque muchos protestantes no se dan cuenta de responder de esta manera. Ahora, esta respuesta acarrea un problema, y es que, más allá de la justificación que vos le puedas dar, esta enseñanza no tiene base bíblica. Ni explícita, ni implícita. No la tiene. Los apóstoles no creían en tal cosa como sola escritura. No enseñaron tal cosa como sola escritura. ¿Por qué es una enseñanza? ¿Por qué es una doctrina? Porque sola escritura profesa, la profesión de fe de sola escritura es, la escritura es la única autoridad infalible en materia de fe y moral. Esa declaración es una declaración de fe, que para ser creída, según los criterios de la sola escritura protestante, debería tener una base bíblica explícita tal y como vos lo mencionás. El problema es que no la tiene. Al no tenerla, ¿debería yo creerla? Evidentemente, según el criterio protestante, no. Mira, pero yo iría más allá. Incluso si existiese algún texto que dijese, ¿no?, que solamente hay que creer en los registros escritos y no en las personas humanas, por ejemplo, algo así. O sea, voy de nuevo. O sea, no, tú mismo no puedes darte tu autoridad, ¿no? O sea, es como decir, yo escribo que solamente Alejandro Silva tiene la posibilidad de decir doctrinas ciertas, ¿no? O sea, no, creo que ahí incluso habría un problema digamos, un problema lógico, ¿no? Lo cual no lo desvalida, ¿no? O sea, la forma como nosotros evaluamos la validez de la idea de que la doctrina cristiana la encontramos de forma certera en los textos bíblicos, tiene que ver con un razonamiento que no está necesariamente en la Biblia, pero que es válido. ¿Okay? No sé hasta qué punto. Mira, de hecho era el segundo punto que te iba a señalar. Bueno, en primer lugar, estamos de acuerdo que la sola escritura no tiene base bíblica. Más allá de eso, ojo, vos dijiste otra cosa. Dijiste, cuando hablaste de los documentos que forman parte del Nuevo Testamento, hablaste de los testimonios de los apóstoles, que son los testimonios más cercanos a la época de Cristo, son testimonios confiables. Justificaste de esta manera la confiabilidad en el Nuevo Testamento. Me encantó. Dijiste de que son registros no infiltrados por doctrinas extrañas, cosa que yo estoy de acuerdo. Ahora la pregunta es, sin una validación de lo que es el Nuevo Testamento, si no tenemos Nuevo Testamento como tal, si no tenemos escrituras de Nuevo Testamento, ¿por medio de qué filtro nosotros sabemos o conocemos que estos documentos no fueron corrompidos por ideas heréticas? ¿Cómo lo sabemos? Está buena. ¿Cómo sabemos que sí? Está buena esa pregunta. Tiene que haber un punto de referencia que nosotros utilicemos para agarrar cualquier documento del Nuevo Testamento y contrastarlo con eso para ver si el documento está corrompido o no lo está. La sola escritura, con la doctrina. Con la doctrina no, con la tradición, caramba. Claro. A ver. Eso la iglesia lo llama la tradición apostólica. Tradición. A ver, es que... Al protestante le hace ruido esa palabra, tradición. Yo lo que diría allí es que la tradición apostólica, si lo entendemos como el conjunto de argumentos que complementan, ¿no?, la doctrina cristiana, yo creo que los cristianos en general, evangélicos o católicos, pueden tomar. De hecho, me parece que mucha de la doctrina de Lutero se basa en San Agustín, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos rescatar de Tomás de Aquino, ¿no? Creo que lo hace mucho de eso. Muchas cosas son rescatadas por Calvino, por Tomás de Aquino. Y así... La diferencia está en que el católico va a decir que esa tradición oral es infalible. Uy. Y el protestante va a decir no, sola escritura. Ahora, fíjate el razonamiento. Me encanta porque vos razonás muy ordenadamente y me encanta esto.
La única manera en la que vos, sin una palabra oficial y vinculante de una autoridad que te diga, estos 27 documentos son palabra de Dios, la única manera, sin tener ya ese Nuevo Testamento armado, para saber si un documento de los que forman parte del Nuevo Testamento ha sido corrompido o no, es que se contraste el contenido del documento con otra cosa que comunique fielmente el Evangelio, para, a la luz de esa otra cosa que comunica fielmente el Evangelio, yo pueda evaluar si el escrito que tengo delante de mis ojos fue corrompido o no lo fue. Yo cómo sé si una prenda blanca está realmente limpia, blanca. Lo tengo que contrastar con algo que realmente es blanco. Si no tengo eso que es realmente blanco, muy difícilmente diré si la prenda está perfectamente blanca. Yo, para afirmar de que cualquiera de los documentos del Nuevo Testamento es realmente puro, lo tengo que contrastar con algo que yo sé que es realmente puro. Ahora la pregunta es, ¿qué es eso que no es la Biblia, que es realmente puro, con lo que contrastamos estos documentos para saber de que no fueron corrompidos? Hay bobos. Santi, discúlpame que te diga esto, pero creo que estás cayendo en una falacia de falsa dicotomía, es decir, de que o solamente hay este argumento, solamente la única forma de evaluar de que exista una, digamos, de que estos documentos sean reales es contrastándolos con otros. No hay otra manera de ver si estos documentos son fieles a la doctrina. Iba a decir la tradición. Si estos documentos son fieles a la doctrina cristiana. A la tradición, ¿no? A la tradición ibas a decir. A la tradición, sí. O sea, es que eso es a lo que quieres llegar, ¿no? De que es el Espíritu Santo que ha mantenido una tradición en digamos, en el grupo de personas que podemos decir el magisterio, y que ellas lo saben, o sea, que se ha sido traducido de forma oral y que estas personas pueden contrastarlo con las escrituras. Ya. Yo creo que hay que tener cuidado con esa forma de ver las cosas. En realidad, si encontramos que estos documentos son un reflejo fiel de la doctrina cristiana, es porque se ha argumentado, ¿no? Ahí hay muchas cosas. Primero, la cercanía con los hechos, o sea, la antigüedad, ¿no? Después está la coherencia, ¿no?, entre unos y otros. Bueno, también está la idea de que la cara de Santi. Se repitan algunas de las doctrinas fundamentales, ¿no? Reconocer otras filosofías que ya la cara de Santi, como que dice, ¿qué es lo que este chabón dice? Habían sido desarrolladas en... Pero pará, a ver, vamos, ¿estudiás apologética vos o haces algo de apologética como protestante? No. Ah, ok, porque usás ciertos términos que me eran muy familiares cuando hacía apologética, por eso pregunto. Mira, vos me decís de que yo estoy cayendo en falsa dicotomía. Ok. Si recordemos, ¿cómo yo sé de que estos documentos son puros? Si no es contrastándolo con algo distinto a estos documentos, ¿cómo yo puedo llegar a saber si son o no son puros? En cuanto a la doctrina, no si fueron escritos realmente por estos autores. Exacto. Eso no es lo que estoy preguntando. Es la doctrina. No estoy planteando el problema de la autoría. Estoy planteando el problema de la pureza en cuanto a la doctrina. ¿Yo cómo sé que estos documentos comunican fielmente la doctrina si no lo contrasto con algo que sé que comunica fielmente la doctrina y no es justamente este conjunto de documentos? ¿Cómo lo sé? Con la tradición. Pero es que esa sería ¿cómo se dice? Si tú vas por ese camino, sería una reconducción al infinito, porque después yo te podría preguntar, ¿y tú cómo sabes que ese documento con el que estás contrastando es realmente fiel a la doctrina? Y es contrastándolo con otro. Y ese otro Ahí llegamos donde Jesús y los apóstoles, y ahí se acaba todo. ¿Qué lo vas a contrastar? Con otro. O sea, es que no existe un documento con el cual contrastemos las escrituras y podamos determinar que sean válidas, que sean verdaderas. Existe. Sino que justamente tomamos estas como el punto de partida, no comparándolo con otros, sino como el punto de partida,
por los argumentos que se ha ido desarrollando conjunto de cristianos a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, o sea, yo te diría eso, ¿no? No se puede contrastar con nada porque no había nada con que contrastar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y la tradición? Bueno, no, claro que sí había algo con lo que se podía contrastar, y era con la tradición oral. Claro. Recordemos que, por dar un ejemplo, Pablo instituyó obispos Ojo. antes que cualquier libro del Nuevo Testamento fuera escrito. Ojo. Entonces, sí que había una vía alternativa a lo escrito para contrastar lo escrito. Sí que lo había. Ojo. Existía la tradición. Claro. Existía esto que atesoraba el corazón de la iglesia por medio de sus ministros legítimamente ordenados, que podía y nos permitía justamente evaluar si un documento era o no era confiable. Así fue que se dieron cuenta cuáles son los libros que iban, 27, porque iban por iglesias. Y este libro, esta carta, dígame de esto, sí, esto no. Fue por tradición. Por eso que Irineo de León dice, aun si no tuviéramos los escritos, aun si no los tuviéramos, deberíamos, ante un problema de diferencias, ante una cuestión que se está discutiendo, deberíamos ir a estas iglesias que fueron fundadas por los apóstoles para dirimir ahí, según la doctrina predicada en esas iglesias, dirimir ahí nuestras diferencias. Exacto. Entonces, sí que había un camino que nos permitía a nosotros contrastarlo. Claro que sí. Y el punto de partida no es la escritura. Para el cristiano el punto de partida no es la escritura. El punto de partida es Cristo. El punto de partida es Cristo. El personaje histórico Jesús de Nazaret es el que comunica la sana doctrina. Esto lo creemos por fe. Vos tenés razón. No todo es comprobable. No, para nada. O sea, no nos podemos remitir hacia atrás tratando de comprobar absolutamente todo, porque tiene que haber un paso de fe. El paso de fe los cristianos lo hacemos con Cristo, con el personaje histórico de Jesús. Cristo es la sana doctrina. Cristo comunica, no por escrito, sino hablado, el mensaje, el evangelio. Los apóstoles lo reciben a viva voz. Y los apóstoles comunican a la iglesia por escrito y a viva voz. Y no solamente a viva voz, sino a través de las instituciones, los sacramentos y demás, comunican esta fe anunciada por Cristo. Por ende, nuestro punto de partida es Cristo. Cristo nosotros lo abrazamos por fe, no lo comprobamos técnicamente o ¿cómo decir? Exhaustivamente. A Cristo no lo comprobamos exhaustivamente, creemos en Cristo, creemos en Él, y a partir de Él nosotros atesoramos lo enseñado por los apóstoles. Y los apóstoles enseñaron por medio de estas dos vías, tal y como lo dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Hay dos vías que comunican la doctrina. No sola escritura. Por eso es que se puede contrastar lo escrito, la pureza de lo escrito en cuanto al evangelio, con lo predicado por los apóstoles. Miren los ojos del protestante. Cuando Santi está hablando, él anda buscando en el disco duro, él está buscando, como que dice, ¿qué respuesta le doy a esto? Y pone los ojos mirando para arriba, así, miren. Por lo enseñado oralmente, por lo instituido por los apóstoles. Ahí está él pensando qué va a contestar. Y esa es la forma en la que en el siglo II podían descartar las herejías y a los herejes. A los herejes se los nombraba herejes justamente por eso, porque no daban en la talla con la doctrina predicada en la iglesia. Dime una cosa, Santi. Dime, ¿tú crees que una tradición oral no pueda sufrir cambios en 200 años? Ojo. Sí, poder puede. Ya. Ahora, ¿puede suceder lo mismo con texto escrito? Sí, también puede. Bueno, yo creo que no, porque está escrito, ¿no? Bueno, Sí, te doy un ejemplo. primera copia. Te doy un ejemplo. Vos que sos conocido en la materia. ¿El final de Marcos es el largo o el corto? Oh my God. Perdón. El final de Marcos. ¿Marcos dónde termina? ¿16:8 o 16:20? Ay, bobo. Disculpa, te reconozco ahí que no lo sé. O sea, pero mira, fíjate. Ah, no lo sabes. Pero ves, al punto, no, pero es que no quiero discutir cuál es el verdadero final. Lo que te quiero mostrar es que vos no podés con certeza decir o uno o el otro. ¿Por qué? Porque el documento original, al parecer, pudo haber sufrido una alteración. El Evangelio de Juan
dicen los académicos, que originalmente no contuvo la perícopa de la mujer adúltera. Entonces, ¿hubo una alteración? Sí, hubo una alteración. ¿Sabías que Marcos, según los documentos más antiguos, no tiene solamente 2 finales alternativos, tiene 5 finales alternativos? ¡5! ¿Qué? Entonces, ¿lo escrito puede sufrir alteración? Sí, puede sufrir alteración. Sí. Necesitamos, y con esto cierro, necesitamos una autoridad infalible que nos diga verdaderamente con certeza de Dios, no por capacidad propia, sino con certeza de Dios, cuál es la verdad. ¿Y cuál es esa autoridad? La iglesia. Porque si no, en términos humanos, todo puede ser trastocado, todo puede ser editado, todo. Cuando vos me preguntás a mí, ¿la tradición oral pudo corromperse? ¿Puede corromperse? Sí. Una tradición oral sin Ojo, el sostén de Dios, el Espíritu Santo guiándolo. sin Dios ser el factor que nos garantiza a nosotros que no se corrompe. Claro que se puede corromper, pero acá lo que dice la Iglesia Católica justamente es que Dios es el que garantiza en el corazón de su iglesia que preserva la tradición. No Escuchen esto que dice Santi, muy, muy interesante. La de su iglesia, escuchen. Pero acá lo que dice la Iglesia Católica justamente es que Dios es el que garantiza en el corazón de su iglesia, En el corazón de su iglesia, no en la iglesia del pastor Pepe, la de él. que preserva la tradición, no por capacidad humana, sino por actuar divino. Por eso hay que ver cuál es la iglesia de Jesús, la verdadera, la de él. No la que salieron después, la de él, la que él fundó en el año 33. Hay que rastrearla en los años, en los siglos, en la tradición, en la historia, en la doctrina. Fácil. Ya, sí, es que justamente, como te digo, podría ser un Deus ex machina, ¿no? O sea, Lo mismo podría ser con la escritura. Uy, lo que pasa es que, ¿Cómo sabes que la escritura no fue corrompida? uy. no, sí, puede haber pasado. Y una vez que se descubre, se corrige y seguimos, ¿no? Pero ahí la autoridad no la depositamos en una persona. Por ejemplo, yo te pongo un caso. ¿En qué la depositan? Uy, esa está buena, escuchen. La autoridad no la depositamos en una persona. Por ejemplo, yo te pongo un caso. ¿En qué la depositan? A ver, ¿en qué? ¿Ah? ¿En quién la depositan a la autoridad? No, en nadie. En nadie, ya tú sabes. Ahí cada quien interprete la Biblia a su manera, piense lo que usted quiera, que aquí nadie tiene autoridad y yo pienso lo que yo quiera y esto dice así porque lo digo yo. ¿Qué opinan ustedes? En los comentarios los leo. No, en Dios. A ver, claro. La respuesta de cuando, suponete que yo soy ateo y te pregunto, ¿vos cómo sabés que la Biblia no fue corrompida? Uy. La última respuesta que vas a dar es porque creo que Dios la preservó. A ver, es que creo que Dios la preservó y que hay algunos argumentos, hay algunos argumentos que me dicen de que este es el registro histórico más cercano. Pero Pero la seguridad a vos te la da el hecho de que confíes de que Dios la ha preservado, no los argumentos. Exacto. es que son dos cosas, porque nosotros, no, o sea, hay que dar razón de nuestra fe también, ¿sí o no? Mira, y te pongo un ejemplo. Recuerdo de que con los últimos manuscritos que se encontraron, más antiguos, esta idea de que esta clase de demonios solamente salen con ayuno y oración, ¿no? Se encontró de que eso del ayuno no estaba, ¿no? Entonces, una vez que encontramos eso, corregimos los textos bíblicos y decimos, bueno, ya no es ayuno de oración, es oración. ¿Y nos hacemos todo un problema? No. Es porque ya hemos visto de que el texto más antiguo O sea, durante 20 siglos la iglesia ha creído equivocadamente que eso era palabra de Dios. ¿Qué? Por eso ahora entiendo el título. La Biblia se corrompió, dice discípulo de la Alianza Evangélica. ¿Qué? No, espérate. O sea, durante 20 siglos la iglesia ha creído equivocadamente que eso era palabra de Dios. Pues sí. No. Pues sí. Lo mismo pudo haber pasado con el final de Marcos o con la perícopa de la mujer adúltera. Ahora, ¿te imaginas cómo sería con la tradición oral? Bueno, pero acá es donde yo te quiero mostrar algo que me parece
desde mi humilde punto de vista, Metió los dos pies en el zapato aquí el protestante. que estás argumentando como escéptico. Mm. Porque, número uno, de estas cosas vos te enteraste. Pero si estas cosas pueden ocurrir, ¿cómo estás tan seguro que hay otras muchas que todavía no descubriste, que seguís creyendo que son palabra de Dios, pero en realidad no lo son? Es que nunca vas a estar seguro. Es que la fe, Que nunca vas a estar seguro, ya tú sabes, cuando tú no confías en la iglesia, en la autoridad, en los maestros que Jesús dejó en su iglesia, a eso te lleva. Dios, pero en realidad no lo son. es que nunca vas a estar seguro. Es que la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿No? Es la certeza es un estado psicológico en el cual tú decides estar, Y por lo tanto, nosotros vamos a intentar desarrollar los mayores argumentos que tengamos para poder sostener nuestra fe, pero finalmente la fe, si tuviésemos pruebas de todos, ya no sería fe, ¿no? No, pero yo tampoco te exijo de que tengas prueba de todo. Fíjate que yo dije, llegamos a un punto en donde creemos. Yo estoy de acuerdo con que en última instancia es fe. Claro que sí. Ahora, la fe tiene que estar justificada, no puede ser una fe injustificada. Por eso ya sería superstición, y el cristianismo no es superstición. Entonces, reitero, vos me decís, no podemos estar seguros. Y eso la verdad, a mí me golpea adentro si soy cristiano evangélico, escuchar de que no podemos estar seguros. Porque, reitero, vos acabás de sostener algo que me parece que es sumamente honesto de tu parte, porque es la consecuencia lógica. Si 20 siglos los cristianos estuvieron confundidos, creyendo que una porción de la Biblia era palabra de Dios y no lo era, 20 siglos los cristianos estuvieron confundidos creyendo que el final de Marcos era uno y era otro. 20 siglos los cristianos creyeron de que palabra de Dios era la historia de la mujer adúltera y no la era. ¿En cuántas otras cosas más que al presente no sabemos podemos estar equivocados pensando que es palabra de Dios y es corrupción humana? Si alguien viene a enseñar algo distinto de lo que le hemos enseñado, sean anatema. La iglesia tiene todos esos siglos, 20 años y pico, 20 siglos y pico, creyendo una cosa y vienen los protestantes a decir que no. Es raro. O sea que esto, que es en definitiva sola escritura, la única autoridad infalible que nos comunica fielmente la fe, está corrompida. Uy. Estuvo corrompida y puede estar corrompida. No tenemos seguridad absolutamente de nada. Pero espérate, tú estás yendo muy rápido de la posibilidad a que sea un hecho, ¿no? Yo creo que eso que acabas de decir simplemente demuestra nuestros límites como seres humanos, ¿no? Y que dependemos de la gracia de nuestro Señor, que guíe nuestro entendimiento y que guía a su iglesia, ¿no? Por supuesto, o sea, finalmente es eso. Dependemos de su soberanía sobre nuestras vidas y sobre todo. Y hay que acercarnos al... Pero ¿no fue entonces Dios muy soberano con preservar la escritura? Uy. ¿No la preservó? Sí, porque él dijo que eso estaba equivocado, que eso estaba corrompido. Bueno, O sea, en una No haya que decir, mire, no, hombre. escritura, ¿no la preservó? Escuche. bueno, Bueno, O sea, en última instancia tu postura es que Dios no preservó la Biblia. no. a ver, hay unos pasajes Pero pará, ¿estamos de acuerdo que si hubo corrupción en la Biblia, tal y como lo estás reconociendo, Ay, Dios no preservó la Biblia? ay, bobo. Mira cómo pone con los ojos mirando para arriba. Mira los ojos mirando para Como lo arriba. estás reconociendo, ¿Dios no preservó la Biblia? Ay, conectándome a internet, conectándome con los ojos, buscando. Dios no preservó la Biblia. A ver, desarrolla, ¿qué quiere decir Dios no preservó la Biblia? Lo que tú dijiste. Preservarla íntegra, tal y como fue inspirada por los autores que escribieron el Nuevo Testamento. Sí, reitero, fue corrompida, porque vos lo que estás En los ojos para arriba. sosteniendo es que la Biblia sufrió corrupción y que a medida que el tiempo avanza nos vamos enterando de ello, lo vamos Buscando señal. descubriendo y lo vamos corrigiendo. ¿Eso qué quiere decir? Si hay una corrección es porque fue corrompida. Entonces, la Biblia se corrompió. Dios permitió que la Biblia se corrompa. No, más bien lo que yo veo es que es un proceso de largo aliento donde vamos construyendo nuestra fe. Porque fíjate, Vamos construyendo nuestra fe. ¿acaso en las comunidades primitivas tenían los 27 libros que tú mencionas? Algunos dicen de que simplemente tenían
como que un conjunto de tradiciones y doctrinas de Cristo, ¿no? Que fueron escritas y a partir de las cuales empezaron a construirse el resto de evangelios. O sea, fue un proceso. Las cartas de Pablo tienen, la más antigua tiene 50 años, o sea, fue poco a poco, fue desarrollándose poco a poco. Y tú puedes decir, ¿cómo es que Dios no dio algo claro y fijo en el momento uno, ¿no? Para el cual la iglesia pudiese mantener la doctrina? No, fuimos construyéndola. Yo no veo en ese proceso de que Dios no. Pero esto no es parte de una construcción de la fe, hermano. La iglesia para irla construyendo poco a poco. Pero eso no, pero corrupción del documento no es parte de la construcción de la fe. Ay. O sea, vos lo que estás admitiendo es un autor inspirado por Dios escribió algo que es infalible, porque es inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ese documento sufrió alteraciones, se corrompió, porque luego con el pasar del tiempo, con la crítica textual, vamos a descubrir que hubo pasajes en la Biblia que originalmente no estuvieron. Entonces hubo un momento en el tiempo en donde la Biblia sufrió corrupción. Entonces Dios no la preservó según él. Dios no la preservó de la corrupción. Exacto. Bueno, a ver, no sé si... Es que es la consecuencia lógica. Claro. Y eso la verdad es peligroso. Qué pena. Pensar de esa manera, te soy honesto, es peligroso. Porque reitero, si vos admitís que la Biblia sufrió corrupción, Dios no la preservó, ¿cómo sabemos que realmente tenemos el texto tal y como lo tenemos que tener y no tenemos todavía contenido corrupto? ¿Cómo lo sabés? ¿Cómo sabemos que no son 27, que son 27, que son más o que son menos cartas? ¿Cómo sabemos? Si se roban una carta, quitan o pusieron. Qué lío, mano. ¿No lo sabés? ¿Te puedo hacer una pregunta, Santi? Claro que sí. Y vamos aterrizando, dale. Vale. Ok, ¿cuántas veces has practicado el ayuno? No, a ciencia cierta. Como tema de parte del rito y el ejercicio de la vida. Y mucho. Ok. ¿Tú crees que al sacar el tema del ayuno de este texto se ha pervertido tu noción central, las doctrinas básicas que te guían como cristiano? Es que hay un antes y un después en mi vida. Un antes como evangélico, un después como católico. Ay. Una vez que yo soy católico, yo ya confío en la iglesia y confío en el texto que la iglesia me ha dado. Eso me pasa a mí. Ya yo confío todo lo que diga la iglesia. Y tengo una justificación si la iglesia me enseña algo mal. Porque Jesús dejó la iglesia para que nos guíe a toda verdad. No dejó la iglesia ahí, nos dejó los maestros. Ya yo confío en esa iglesia porque esa es la iglesia de Dios. El problema de protestantes es que no tienen autoridad, no tienen iglesia. Y en su interpretación. Ahora, como evangélico yo tenía un problema, sí. Ay. Porque recordemos, como evangélico voy a decir, como evangélico, yo tenía un problema, claro, ¿por qué? Porque como evangélico a mí la Biblia me había enseñado, este género no sale sino con ayuno y oración. Ese método, por así llamarlo, cambió, porque el ayuno ya parece que no estaba presente. Uy. Entonces, hay una modificación en cuanto a lo que se cree y cómo se actúa. Como evangélico. Otra cosa, un mundo distinto es como católico. Uy. Por eso lo digo como evangélico. Como evangélico, claro que cambia. Imagínate el final de Marcos. El final de Marcos dice muchas cosas que son relevantes. O la perícopa de la mujer adúltera. O así podríamos seguir dando casos. Y casos que de repente no conocemos. Que vos podés decir, y existe la posibilidad de que no hayan formado parte del texto original. Ay. Entonces, es realmente frustrante y a mí me parece desesperante esa postura. Sí, lo entiendo, pero tú no puedes salvar ese problema delegando todo el poder para decir doctrinas infalibles a una persona, porque ese es un nivel de poder que corrompe a la gente. Y no lo digo yo, lo dice Foucault, ¿no? Y yo creo que hay que abancarnos, como dicen ahí, el problema a través del debate, la argumentación, y si encontramos un error, pues asumir ese error con el dolor que puede implicar para la fe de algunos, pero siempre con la esperanza de que Dios va a seguir guiando su iglesia. No, está bien y lo entiendo. Lo que sí, digo, bueno, ahora ya no solo la tradición,
se corrompió y se puede corromper, sino también la Biblia. Ay. Entonces, ¿qué hacemos si tanto la Biblia como la tradición se pueden corromper y se han corrompido? ¿Dónde está nuestro auxilio si es justamente estas dos vías que comunican la fe cristiana? Uy. Si las dos vías que comunican la fe cristiana, porque como protestante descarto también el magisterio, si las dos vías que comunican la fe cristiana pueden corromperse y se han corrompido, la única opción que me queda es hacerme agnóstico. No. Miren, yo he hablado con personas que me han dicho que la Biblia fue alterada, que hay cosas que el Vaticano la modificó para que encaje en su doctrina y una cuantas cosas rarísimas. Si uno no puede creer en lo que está en la Biblia, no, esto hay que cerrarlo y trancarlo ya. Si uno no puede creer ya lo que está escrito en la Biblia, ¿qué hacemos? Bueno, señores, les dejaré el link del canal de Rincón Apologético en la descripción para que usted vaya, le dé like y se suscriba al canal. Díganme qué opinan. Y díganme qué opinan de este protestante buscando señal mirando para arriba con los ojos. Me pareció un poco curioso. Voy a leer todos los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Check it out.